Un cordial saludo, amigos de Cuba. Muchas gracias por la invitación, en particular a la Sociedad Cubana de Medicina Bioenergética y Naturalista, al comité organizador y comité científico de Bionat 2022, en particular a Johan y a Evelyn, por la invitación a acompañarlos, al menos de manera virtual esta vez. Eh, Desafortunadamente, en esta ocasión no los pude acompañar en persona, pero guardo un recuerdo muy grato del Bionato en 2018, donde pude estar con ustedes ahí. Esperamos que en la próxima versión pueda darse. Bueno, voy a compartir aquí mi presentación. Vemos aquí, ahí está. En esta ocasión vengo a hablarles de las políticas, de lo que, de lo que decidí denominar pluralismo terapéutico en América Latina. También pudiésemos simplemente reemplazar ese concepto por medicina tradicional, complementaria, integrativa, pero bueno, luego podemos hablar un poco más de por qué propuse ese término, pero esta presentación corresponde al trabajo de mi tesis doctoral en salud pública y pretende ser una contribución para continuar avanzando hacia sistemas de salud inclusivos y centrados en las personas. Entonces, para entrar en materia, simplemente recordar que hay un amplio marco de instrumentos internacionales que vienen promoviendo la importancia de la integración de la medicina tradicional, complementaria e integrativa en los sistemas nacionales de salud. Y particularmente es importante mencionar que el desarrollo de esos marcos internacionales comenzó con la Declaración de Alma-Ata en 1978, donde se reconoció la importancia de la medicina tradicional para desarrollar las estrategias de atención primaria de salud en los países alrededor del mundo. A partir de ese entonces se han desarrollado un gran número de instrumentos. Cabe la pena, es importante resaltar el rol de la estrategia de medicina tradicional de la OMS, que viene, que en sus dos versiones ha venido motivando a los países para que desarrollen políticas en la materia para integrar estos sistemas terapéuticos a los sistemas de salud para avanzar hacia la salud universal, la cobertura universal de salud. Y bueno, hay otra serie de instrumentos y el más reciente de ellos tal vez la declaración de Astana, que reafirma la importancia del conocimiento tradicional y las prácticas tradicionales complementarias para continuar avanzando en el fortalecimiento de los sistemas de salud y en la atención primaria. Es importante resaltar también que la medicina tradicional y complementaria se practica en todo el mundo. El 88% de los países del mundo, según el reporte global de la OMS del 2019, tienen algún reconocimiento oficial de la práctica de estos sistemas en sus territorios, y aquellos, el 12% de países que no está reportado es simplemente porque esa información oficial no se ha enviado por los canales formales a la OMS, pero yo estaría seguro que muy probablemente esos países también tienen tienen información sobre y reconocerían formalmente estas prácticas en sus territorios. Entonces, el desarrollo de políticas y legislación en la temática ha venido creciendo exponencialmente en las últimas décadas.
aquí pueden ver en esta gráfica cómo en 1990 solo habían 5 países donde había una política nacional de MTCI como ven, pues ha crecido exponencialmente. Ahora más del 50% de los estados miembros de la OMS tienen algún tipo de política o legislación en esta temática. Es importante también resaltar que Cuba fue uno de los primeros países que desarrolló políticas en la materia, como vamos a ver un poco más adelante y como ustedes pues, muy bien saben. También es importante entender que este tema que vamos a tratar de hacer una revisión de en qué va nuestra región en esta temática, es importante entender que nuestra región en el contexto global está un poco rezagada. Cuando la comparamos con otras regiones de la OMS, donde donde la gran mayoría de países, como pueden ver en la tabla, en algunas ocasiones hasta más del 90% de los países en algunas regiones tienen marcos de política que, eh, que abogan por la integración de estos sistemas terapéuticos en los sistemas nacionales de salud, mientras que esos marcos de integración en nuestra región vienen un poco rezagados. Pues, entonces, tenemos mucho que trabajar para entender mejor qué es lo que está pasando y cómo continuar avanzando. Entonces, el objetivo, mi trabajo de grado fundamentalmente tenía 3 objetivos. Uno, realizar un análisis general de las políticas de pluralismo terapéutico existentes en los países latinoamericanos, que es fundamentalmente lo que vamos a hacer énfasis en la presentación hoy. También hice un estudio de caso del desarrollo e implementación de la Política Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias de Salud, PNPICS, en Brasil, pero de eso no está incluido en la presentación por razones de tiempo. Y el objetivo final era tratar de proponer un marco de política, un instrumento que describiera cuáles son los elementos claves que los países latinoamericanos podrían considerar para desarrollar, en el caso de aquellos que no lo tienen, o para actualizar las políticas en la temática según lo que propone la estrategia de medicina tradicional de la OMS para la integración de estos sistemas. Entonces, pues ese primer panorama de, de lo que está pasando en la región, en la temática, lo quisimos proponer a través de 3 preguntas fundamentales. Uno, ¿cuáles eran las principales características de las políticas de pluralismo terapéutico que existen en la región? 2, ¿cuáles son las fuerzas sociales, políticas y económicas que están reportadas en la literatura y en las políticas mismas que han favorecido el desarrollo de estas políticas en la región? Y finalmente, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a los procesos de implementación de las políticas existentes en la región? Entonces ahí, como pueden ver, los métodos para la caracterización, se hizo un análisis de contenido cualitativo de las políticas, se hizo una revisión de la literatura existente en la temática, así como entrevistas a informantes claves con expertos regionales. Bueno, entonces aquí está el flujograma de la revisión de la literatura, de las diferentes bases de datos consultadas. 79 artículos de texto completo fueron incluidos en la revisión. 37 entrevistas con informantes claves fueron hechas. Ahí están los países de donde venían los participantes, fundamentalmente se entrevistaron oficiales técnicos de los ministerios de salud
algunos observadores académicos y algunos colegas que trabajan en la cooperación técnica de OPS en la temática. Entonces, lo primero es describir los mecanismos por medio de los cuales las políticas en la temática se han, digamos, pues como implementado, ¿no? Pues según lo que podríamos denominar como la jerarquía de la ley. Entonces, diferentes mecanismos legales se han utilizado para implementar este tipo de políticas y eso es importante pues tenerlo en cuenta. Entonces, eh, es relevante mencionar que 4 países han incluido la medicina tradicional y en algunos casos también la medicina complementaria en las constituciones políticas, como es el caso de Bolivia, Ecuador, México y Venezuela. Hay 3 países que tienen leyes nacionales en medicina tradicional y complementaria, bueno, o leyes nacionales en la temática. Nicaragua es el único país que tiene una ley de medicina complementaria y otra ley de medicina tradicional. Bolivia y Panamá tienen leyes de medicina tradicional. Tradicional indígena, ¿no? Pues, también es importante resaltar que cuando estoy hablando de medicina tradicional, fundamentalmente me estoy refiriendo a medicina tradicional indígena, para que estemos claros pues, en los conceptos. Y cuando me refiero a medicina complementaria, me estoy refiriendo fundamentalmente entonces a los sistemas terapéuticos que no son parte de la medicina tradicional indígena. Entonces, fundamentalmente los sistemas terapéuticos de otras regiones del mundo eh, eh, que, eh, que no son indígenas. Como es el caso, por ejemplo, pues en Cuba, el concepto que utilizan ustedes es medicina natural y tradicional, y todo eso entraría el marco de lo que ustedes tienen en Cuba, entraría todo dentro de lo que estoy mencionando ahora como medicina complementaria. Bueno, encontramos 14 documentos de política nacional, pero como pueden ver ustedes ahí, fueron originarios de 4 o 5 países: Brasil, Chile, Cuba, Guatemala y Perú. Como ven ustedes ahí, Cuba es el país que más documentos de este tipo tiene, y esto es debido a que es el país que empezó más temprano a hacer este tipo de desarrollos de política nacional y normativos en la temática para la inclusión en el sistema de salud. Entonces, cabe la pena también resaltar que en esta revisión incluimos todos los documentos históricos, no solamente los documentos actuales. Entonces, por eso explica que hayan 7 documentos de Cuba, porque están todos, o por lo menos los principales documentos de política que el país ha desarrollado. 5 países utilizaron la vía de desarrollar modelos nacionales de salud. Y a través del desarrollo de los modelos nacionales de salud, entonces, proponer la inclusión de la interculturalidad en salud, de la medicina tradicional y complementaria como parte del modelo de salud del sistema. Encontramos 10 guías nacionales de programa, fundamentalmente eran documentos dirigidos a los actores nacionales, fundamentalmente practicantes o administradores de servicios, proponiendo diferentes mecanismos para la articulación de las medicinas tradicionales y complementarias de los servicios. Y también encontramos reglamentos específicos en la temática, fundamentalmente relacionados a la práctica de modalidades terapéuticas,
así como lo que denominamos normas y legislación de apoyo, que básicamente corresponde a políticas o legislación que no es específica para MTCI, pero que incluyen algún componente de las MTCI en, en, en políticas generales del sistema de salud o dedicadas a otros temas. Muy bien, entonces, rápidamente para mencionar algunas de las fuerzas sociales que identificamos eh, a partir de la revisión de la literatura, se incluyó un llamado a abordar la exclusión social y hacia desarrollar nuevos contratos sociales, y esto sobre todo asociado eh, a las luchas de los movimientos indígenas y a las luchas por la equidad en salud en muchos de nuestros países, ¿no? También otra de las razones incluía la exploración de modelos de desarrollo, de nuevos modelos de desarrollo, eh, el reconocimiento de la diversidad y superar las barreras culturales, esto que viene como una herencia de nuestra historia colonial y de exclusión. Eh, por supuesto, entonces también los conceptos de descolonización, autodeterminación y soberanía, la nueva o renovada, digámoslo así, el renovado interés en una relación más armónica con la naturaleza, también hace parte de las fuerzas que vienen proponiendo el rescate de la medicina tradicional y la integración de estos sistemas en los servicios de salud. Otra de las razones incluía la protección del patrimonio natural y cultural, la importancia de explorar el valor económico potencial de las tradiciones y los recursos naturales, y en algunos casos también termina siendo un asunto de seguridad nacional. Entonces, como les mencionaba, pues como parte de lo que podemos denominar los nuevos contratos sociales, incluye lo que procesos amplios que vienen asociados a revoluciones sociales y a movimientos indígenas para cambiar incluso la identidad misma del Estado, ¿no? Pues para que la identidad de los estados sea, los estados, los países se asuman como multi o pluriculturales y que incluyan las diferentes tradiciones, incluyendo la medicina tradicional y las prácticas también de la medicina complementaria. Por supuesto, esos nuevos contratos sociales también derivó en el desarrollo de modelos de salud más incluyentes, ¿no? Como vemos, pues muchos de los modelos de salud que se han desarrollado en las últimas 2 décadas, pues han venido incluyendo la esfera de la interculturalidad y la esfera de las medicinas tradicionales y complementarias. Y de nuevo, pues reconocer pues, que todos estos procesos de inclusión y de estos nuevos contratos sociales no habrían sido posibles sin la lucha de, de muchos. Ahora vamos a cambiar un poco el tema, orientarlo hacia tratar de entender un poco desde la revisión de la literatura el proceso de políticas en pluralismo terapéutico en América Latina. Pues como ustedes saben, el ciclo de políticas se puede entender como esas fases que ven ahí en la diapositiva, ¿no? Pues, que incluye la fase de identificación y reconocimiento de los problemas, la fase de formulación y adopción de políticas, la implementación de políticas y la evaluación de las mismas. Entonces, pues la revisión de la literatura la organizamos eh, básicamente por esos procesos, tratando de identificar qué estaba publicado en cada una de esas fases y tratar de entender cuál era el panorama de los procesos
el proceso de política en la región. Entonces, en la primera fase de identificación y reconocimiento, es importante resaltar que en la literatura estaba reportado como, y como lo sabemos, ¿no? Pues la gran mayoría de sistemas de salud tienen una orientación fundamentalmente biomédica y han dejado de lado la cultura, y eso ha perpetuado las inequidades en salud. Eh, es importante pues también mencionar que el espectro de discriminación contra las culturas indígenas aún permanece en nuestros sistemas a pesar de los muchos esfuerzos para tratar de avanzar en ese sentido. Eh, de modo que la movilización social continúa siendo muy importante y parte de los procesos de identificación y reconocimiento de problemas. Y esa movilización social viene desafiando la hegemonía de las élites neoliberales y la organización de los sistemas de salud centrada en la biomedicina, de modo que los países respondan a la necesidad de los pueblos, ¿no? También es importante mencionar que algunas de las críticas también incluyen la falta de documentación de resultados tangibles de las nuevas perspectivas en salud, incluyendo pues las perspectivas interculturales, pues, pero bueno, vamos a hablar un poco más de eso. En cuanto a la fase de formulación y adopción de políticas, es importante mencionar que, eh, que, que las políticas de pluralismo terapéutico han ampliado las opciones terapéuticas disponibles en los sistemas y en muchos casos esas opciones terapéuticas están alineadas a la cultura, lo cual responde mucho mejor a las necesidades de las poblaciones. Y también mencionar pues que en la literatura se reconoce que estas políticas son instrumentos esenciales en esta nueva era sociopolítica que reconoce la pluralidad cultural. Sin embargo, pues se señalan también algunos problemas en cómo se han concebido y formulado estas políticas, incluyendo la inadecuación de las estructuras eh, que proponen las políticas para crear un cambio duradero. Hay quienes son mucho más críticos y dicen que estas políticas tienen una perspectiva que es ahistórica y etnocéntrica de las élites políticas y que todavía no representan una verdadera revolución en salud, digámoslo así, que permita pues eh, hacer cambios fundamentales en la forma de concebir los sistemas mismos. Algunos también dicen que, pues, que estas políticas, particularmente las políticas interculturales, pueden crear la ilusión de que haya cierta simetría de poder, pero que terminan enmascarando la complejidad de los determinantes y las inequidades en salud, permitiendo que esta desigualdad continúe. Y, si no avanzamos, pues, como en esa reestructuración, entonces los críticos de la literatura pues dicen que no será posible una articulación duradera de los conocimientos tradicionales en los sistemas si no se reconceptualiza de forma fundamental. Muy bien, y como en la mayoría de las fases de políticas, pues hay en realidad relativamente muy poca investigación sobre, no solamente sobre el proceso de formulación de políticas, sino sobre la mayoría de las fases de los procesos del ciclo de política, ¿no? En cuanto a la implementación de estas políticas, la literatura nos dice que la implementación va muy despacio en la mayoría de países. Cuba es tal vez uno de los pocos en que podemos tomarlo como una excepción. También la literatura, algunas investigaciones han mostrado que estas políticas no son bien conocidas
en los países donde son, en todos los ámbitos en el país, entonces pues terminan siendo conocidas solamente por círculos muy pequeños dentro de los sistemas, y ese desconocimiento de las políticas en los diferentes países, pues por supuesto no permite que sean implementadas de forma adecuada. Hay también los artículos hablaban de una falta de claridad conceptual y orientación técnica para la implementación. Hablaba pues también de las faltas de competencias interculturales para la implementación de las políticas en los profesionales de la salud como tal, en los servicios y en la administración de los sistemas. Y una falta de alineación de los indicadores, políticas y metas de producción del sistema de salud en general. Bien, en cuanto a la fase de evaluación de políticas, los estudios disponibles son críticos con la evolución de estas políticas. Algunos de los elementos que mencionan, las políticas descuidan las prácticas de autocuidado y los recursos comunitarios existentes para promover la agencia en salud y abordar asuntos como las desigualdades socioeconómicas, el racismo, el colonialismo externo e interno, la violencia estructural y dinámicas de género. Básicamente, de algún modo, muchos autores son críticos de cómo las políticas deberían ir más allá para movilizar la población en la generación de salud. Algunas otras de las críticas incluyen que las políticas parecen ignorar la penetración cultural de la biomedicina y la influencia monopólica en los sistemas, de modo que esta penetración cultural termina subordinando las demás perspectivas, en particular las MTCI, y abogan en ese sentido pues, por cambios más radicales. Bueno, entonces, como parte de el trabajo se hizo un intento de caracterizar los diferentes enfoques de políticas en pluralismo terapéutico en la región y pudimos identificar algunas tendencias. Como ven aquí, algunos ejemplos. Hay políticas que están centradas en los servicios, algunas políticas que están centradas en el desarrollo del modelo de salud. Hay políticas participativas que han crecido o se han desarrollado en algo que podríamos describir como desde abajo hacia arriba. Y también hay otras políticas en que el enfoque o que los desarrollos que existen están fundamentalmente asociadas a las iniciativas del desarrollo interculturales para la atención en salud de pueblos indígenas. Bueno, entonces, para terminar, simplemente rápidamente describir, como mencionábamos al principio, que el objetivo 3 del trabajo de la tesis era proponer una herramienta de cooperación técnica que actuara como de marco, que guiara la formulación o actualización de políticas en la región. Entonces, para eso se definieron primero unos elementos clave a partir de la revisión de literatura y el análisis de las políticas existentes que hicimos, así como el estudio de caso que mencionábamos en Brasil. Entonces, a partir de ese proceso se identificaron 16 elementos con los cuales se organizaron para definir la herramienta que vamos a presentar. Entonces, algunos de los elementos claves incluyen el marco legal y regulatorio, la definición del rol de las MTCI en el Sistema Nacional de Salud, la definición que cada país hace
sobre medicina tradicional y complementaria, la selección de los sistemas o terapias y productos que cada país debe hacer para su sistema nacional de salud, eh, la comprensión que debe existir de la demanda poblacional por estos servicios y las cadenas de suministro en cada uno de los países, asuntos relacionados con la regulación, la vigilancia epidemiológica, la regulación de la educación y la formación de profesionales y también de investigadores, eh, la articulación de, de mecanismos pues, para que las MTCI puedan articularse a los sistemas y servicios en cada país, asuntos relacionados con la propiedad intelectual, sostenibilidad, asuntos éticos, equidad y alocación de recursos financieros. Entonces, pues con esos elementos fundamentales se definió un instrumento que tiene 5 fases y que va, 5 fases pensadas en el ciclo de política, como veíamos ahora, y que va desde la análisis de la situación nacional, la formulación de política, la implementación, el monitoreo y evaluación, y una fase final de reformulación, repriorización y desarrollo de política incrementales. Entonces, bueno, cada una de esas fases tiene diferentes dimensiones o pasos a partir de los cuales se puede, entonces, el instrumento que fundamentalmente está diseñado para que sea usado por funcionarios técnicos de los ministerios de salud o funcionarios que manejan la cooperación técnica en la temática en las oficinas de OPS y OMS. Entonces, el instrumento guía a los usuarios a través de diferentes preguntas y de diferentes orientaciones sobre cómo abordar cada una de las dimensiones y los pasos para identificar las necesidades y los mecanismos para la construcción um, de opciones de política según las necesidades de cada país. Entonces, ese instrumento se propuso, se hizo un proceso de validación a través de a través de la metodología Delphi. Aquí está pues, la evaluación que se hizo de cada uno de los elementos de la herramienta, que fue bien recibida por quienes hicieron la validación. Rápidamente, para mencionar algunas de las limitaciones, pues solamente 10, tuvimos participantes de 10 de los 20 países latinoamericanos, aunque se invitaron los 20 países, solamente la mitad respondieron la invitación y pues, la herramienta, si bien está terminada, todavía no ha sido probada en el campo y esperamos, pues se va a poner a disposición de todos en la página de la biblioteca virtual de misiones tradicionales complementarias de las Américas y todos podrán accederlas de ahí y probablemente vamos a requerir también pues un proceso de revisión y adopción de la herramienta por la OPS en caso que sea del interés de los colegas. Pues. Bueno, algunas conclusiones para terminar. Recordar que a pesar de los mandatos internacionales que vienen en desarrollo desde hace muchas décadas, todavía la evolución de las políticas, particularmente en nuestra región, ha sido un proceso que está un poco atrasado. Tenemos que continuar avanzando para los desarrollos de política en la región, por lo cual contar con un instrumento que ayude a los países pues es relevante. También mencionar que la caracterización de los diferentes enfoques y mecanismos de política en la temática puede ser útil para avanzar en el desarrollo de instrumentos. Y es importante mencionar pues que, como lo vimos
hay una gran diversidad de abordajes en nuestra región y los instrumentos y la cooperación técnica tienen que responder a esa diversidad, ¿no? No podemos tener unas soluciones universales, sino que tienen que responder a los procesos que se están dando en cada uno de los países. Entonces, bueno, finalmente agradecer de nuevo por la invitación y esperamos poder encontrarnos pronto en persona. De nuevo, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.